Todos la hemos visto golpear el mazo con un feroz «he dicho». Pero, ¿y si te dijera que el drama en la vida real de Ana María Polo hace que sus casos televisivos parezcan suaves? Está la demanda de su ex que casi le cuesta millones. El audio viral que aseguraba que se había casado en secreto con Ana Gabriel y el extraño momento en que un fan le envió una urna. Sí, con cenizas dentro. Y eso es apenas la superficie. Desde un aborto devastador hasta un hijo misterioso que nunca muestra, desde acusaciones de xenofobia hasta sobrevivir al cáncer de mama mientras grababa Caso Cerrado, la vida de Ana María Polo ha sido una mezcla de fama, dolor y preguntas sin respuesta. Estas son las 25 historias que nunca llegaron a un tribunal, pero definitivamente deberían haberlo hecho. Vamos a entrar en materia. El falso matrimonio con Ana Gabriel. A principios de 2025, un inquietante audio explotó en redes sociales. Afirmaba que Ana María Polo se había casado en secreto con la cantante mexicana Ana Gabriel en una ceremonia íntima en Miami, confirmada, supuestamente, por nada menos que Patti Chapoy. Internet enloqueció. Fotos falsas, videos generados por IA e incluso detalles de una luna de miel circularon durante días antes de que alguna de las dos pudiera responder. Cuando Polo finalmente rompió el silencio, lo hizo al más puro estilo Caso Cerrado, directa y sin piedad. Aclaremos algo. Yo no me casé con Ana Gabriel. ¿Quién se inventa semejante estupidez?, le dijo a Javier Seriani. Hasta me pusieron una manzana de Adán en la foto. ¡Qué ridiculez! Inteligencia artificial, señores. Ana Gabriel también desmintió los rumores. Ya me estoy riendo de esta tontería. Anteriormente había bromeado en un en vivo diciendo que estaba casada, pero luego aclaró que solo estaba jugando. Aún así, el escándalo del deepfake mostró cuán borrosa se ha vuelto la línea entre fantasía y realidad. Incluso Ana María, famosa por exponer la verdad en televisión, terminó siendo víctima de una mentira digital que millones creyeron. Su ex amante la demandó por millones por Caso Cerrado. En 2022 estalló la noticia. Ana María Polo estaba siendo demandada por su expareja. No solo sentimental, sino también profesional. Marlene Key, productora de largo tiempo y presunta exnovia, aseguró ser dueña de los derechos del nombre Caso Cerrado. La demanda exigía casi $2 millones. Key declaró a TV y Novelas: «Pido una división equitativa del negocio. Yo licencié el nombre a Telemundo. El nombre Caso Cerrado es mío». ¿Lo más escandaloso? Amigos de la expareja revelaron que compartieron cuentas bancarias, vivieron juntas durante más de una década y protagonizaron fuertes discusiones detrás de cámaras. Algunos aseguraron que la tensión personal fue tan grave que afectó la producción. Polo nunca ha hablado públicamente sobre la profundidad de esa relación, simplemente siguió adelante. Pero la demanda dejó una grieta permanente en la imagen impecable de la doctora. Perdió a su bebé a los 4 meses. A los 19 años, Ana María Polo ya estaba casada, pero no por amor. Según sus propias palabras, se casó para escapar de su casa. Su esposo era 10 años mayor y pronto quedaron embarazados. Pero la tragedia llegó. A los 4 meses, Polo sufrió un aborto devastador. Más tarde confesó que eso marcó el fin del matrimonio. «No estábamos enamorados», admitió. El duelo dejó un vacío que llenó con la carrera de derecho y una coraza emocional. Personas cercanas dicen que esa pérdida la endureció desde muy joven y la volvió ferozmente protectora de mujeres y niños vulnerables en su programa. Rara vez habla del tema, pero las cicatrices aparecen en la forma en que aborda casos de violencia doméstica, custodia y embarazo adolescente. Para Ana María, ese tribunal no es solo televisión, es el lugar donde reescribe un pasado que nunca pudo sanar. Su vida privada es tan secreta que alimentó un rumor de muerte. En diciembre de 2024, las redes sociales explotaron con el rumor de que Ana María Polo
había muerto en un accidente automovilístico en Miami. Videos de TikTok con ediciones dramáticas y falsas notas informativas se volvieron virales, algunos con más de 140,000 vistas. Los fans entraron en luto, hasta que Polo reapareció días después con una selfie y el mensaje, más viva que nunca. He dicho, caso cerrado. No era la primera vez. En 2020 también se dijo falsamente que se había ahogado en una playa de Florida. Cada vez ocurre lo mismo, sin pruebas, sin fuentes, solo especulación desatada. ¿La razón real por la que estos rumores persisten? La obsesiva privacidad de Polo. Desaparece entre temporadas, concede pocas entrevistas y comparte fotos cuidadosamente seleccionadas desde su lujosa mansión en Florida. Cuanto menos revela, más inventa la gente. Y en su caso, el mito casi es más grande que la mujer. Un beso por celos a Maluma. Y luego a Gregorio Pernía. En los Latin American Music Awards de 2018, Ana María Polo dejó al público boquiabierto al besar en los labios al actor Gregorio Pernía. Al año siguiente, repitió la jugada, esta vez con Maluma. Los fans se divirtieron, pero en los pasillos se susurraba algo más oscuro. Algunos dijeron que buscaba desviar la atención de rumores sobre su vida amorosa real. Otros lo calificaron como una maniobra publicitaria poco profesional. Un productor anónimo comentó, «Fue calculado, necesitaba titulares. ¿Fue solo un juego? Tal vez. Pero considerando los persistentes rumores sobre su sexualidad, esos besos parecían más un acto de desafío que de afecto». Ana María siempre ha mantenido al mundo adivinando, y los Latinamas se convirtieron en su escenario para hacerlo hablar, beso a beso. Le lanzó agua a un abusador en vivo, y se arrepintió. Uno de los momentos más explosivos en la historia de Caso Cerrado no fue guionizado, y no fue bonito. Perdí la cabeza, admitió después. Le lancé un vaso de agua en la cara. Nunca hago eso, pero vi rojo. El momento salió al aire sin censura y dividió al público. Algunos la aplaudieron como heroína. Otros dijeron que cruzó la línea. Más tarde expresó arrepentimiento. La violencia no es la respuesta, ni siquiera frente a monstruos. Aún así, el episodio se volvió legendario. Recordó a los espectadores que incluso una jueza firme tiene un punto de quiebre, y que detrás del mazo había una mujer marcada por el dolor, la injusticia y la furia. Ni su propio equipo sabía si el programa era real. Durante años, los fans de Caso Cerrado debatieron lo mismo. ¿Los casos eran reales o actuados? Ana María Polo siempre daba la misma respuesta. Algunos están dramatizados, pero todos se basan en problemas reales. Sin embargo, según una entrevista con Clarín, ni siquiera su propio equipo lo tenía siempre claro. Nunca quiero saber de antemano cuáles son reales y cuáles actuados, afirmó Polo. Parte de la magia es mi reacción. Si supiera demasiado, no podría hacer lo que hago. Algunos exmiembros del equipo contaron que, en ocasiones, tuvieron que contratar suplentes cuando los verdaderos litigantes se negaban a aparecer. Otros susurraban que incluso Ana María dudaba a veces, pero decidía seguir adelante si la historia era lo suficientemente poderosa. Para el público, la línea entre ficción y verdad siempre fue borrosa. Pero detrás de cámaras, aquello era un circo. Uno en el que ni siquiera la domadora sabía qué iba a salir por la cortina. Fue acusada de xenofobia en su propio programa. En un clip de Caso Cerrado, que se volvió viral por las peores razones, Ana María Polo enfrenta a una joven colombo-estadounidense que se negó a hablar español en el set. La chica la saludó con un "Hello, good afternoon". Polo respondió de inmediato, "Nada de afternoon, nada de hello. Aquí se habla español". La joven volvió a intentarlo en inglés. Polo explotó. "Tú no eres americana, tú eres colombiana. Lo que corre por tus venas es Colombia". Los críticos lo calificaron de xenofobia. Otros dijeron que fue un momento actuado que se le fue de las manos.
Polo sostuvo que estaba defendiendo la identidad latina, pero muchos lo vieron como un acto agresivo y humillante, sobre todo considerando su propia historia como inmigrante cubana. El video acumuló millones de reproducciones y dejó a muchos preguntándose si la doctora había cruzado la línea entre firmeza y tiranía. Su productora también fue su amante de años y su némesis. Durante mucho tiempo, Marlene Kaye fue solo un nombre en los créditos. Pero para Ana María Polo fue todo: productora, pareja y, finalmente, demandante. Su relación, que según rumores comenzó en sala de parejas, duró más de una década. Vivieron juntas, trabajaron codo a codo y construyeron Caso Cerrado como un imperio. La ruptura fue volcánica. Marlene presentó una demanda por la propiedad intelectual del programa, revelando el nivel de entrelazamiento personal y financiero que compartían. Amigos describieron la separación como una ruptura que se convirtió en guerra. Polo nunca confirmó públicamente la relación, pero quienes estuvieron cerca de la producción aseguran que todos lo sabían. Era un secreto a voces, dijo un exeditor. Amaron con intensidad y pelearon con más intensidad aún. No fue solo una batalla legal, fue el colapso de una historia de amor construida detrás de puertas de tribunal. Ocultó su diagnóstico de cáncer durante meses. A comienzos de sus 40, Ana María Polo estaba en la cima del éxito con Caso Cerrado y luchando en silencio por su vida. Diagnosticada con cáncer de mama, mantuvo la noticia en secreto para la mayoría de su equipo e incluso, según se dice, retrasó contárselo a su pareja sentimental de entonces. Me di cuenta porque me hice un autoexamen, reveló años después. Si no lo hubiera hecho, no estaría aquí. El tratamiento fue brutal. Le extirparon 20 ganglios linfáticos, pasó por una cirugía extensa y meses de quimioterapia. Perdió sensibilidad en el brazo derecho y tuvo que reaprender movimientos básicos. Aunque venció la enfermedad, el trauma permaneció. Cambié, mi cuerpo cambió, mis relaciones cambiaron, incluso mi carrera, confesó. Hasta hoy, muchos fans señalan ese periodo como el punto en el que Polo pasó de ser feroz a ser completamente intrépida. ¿Mintió sobre su carrera musical o no? Polo ha presumido en numerosas ocasiones de su pasado musical: cantar en el Vaticano con un coro juvenil, escribir el tema principal de Caso Cerrado y presentarse en vivo. Pero en Internet no faltaron los escépticos. Algunos señalaron inconsistencias en sus relatos sobre cantar para el Papa Pablo VI. Otros aseguraron que su voz en el tema del programa estaba fuertemente editada. No es una cantante real, afirmó un profesor de canto en un video de YouTube que luego fue eliminado. Es una performer, sí, pero usa su plataforma para aparentar ser una estrella en otros ámbitos. Haya exagerado o no, una cosa es segura: Ana María Polo nunca quiso ser solo abogada, quiso ser inolvidable, el caso que la persiguió durante años. Miles de casos pasaron por el estrado televisivo de Polo, pero uno aún le provoca pesadillas. En un episodio temprano de Sala de Parejas, una pareja se divorció en vivo. Semanas después, el ex esposo asesinó a su ex esposa. Me destruyó, admitió más tarde. Sentí que le fallé, que mi decisión, mi programa, tuvo algo que ver. La tragedia marcó profundamente su enfoque sobre la violencia doméstica y la llevó a exigir revisiones de antecedentes para los participantes. Aún así, el recuerdo persiste. Un aterrador recordatorio de que no todo el drama es ficción. Su expulsión de Cuba sigue siendo su herida más profunda. Ana María Polo tenía apenas 2 años cuando su familia huyó de la Cuba de Fidel Castro. Se establecieron en Puerto Rico, donde enfrentaron xenofobia y desconfianza. Polo llegó a necesitar escoltas para poder asistir a la escuela. Aunque rara vez entra en detalles, ha descrito su salida de Cuba como una fractura que nunca sanó. Su postura contra el régimen sigue siendo firme, pero el exilio dejó una huella profunda. Años después,
admitió que aún sueña con regresar a La Habana, pero solo cuando llegue la democracia. Hasta entonces, dijo, Cuba es un fantasma que camina a mi lado. Los fans creyeron que murió ahogada. En 2022 surgió otro rumor de muerte, esta vez afirmando que Ana María Polo se había ahogado mientras nadaba en una playa de Florida. Era completamente falso. No hubo reportes ni fuentes, solo una publicación generada por IA con música dramática y un titular sensacionalista. Y aún así, la historia explotó en Facebook y WhatsApp. No fue la primera vez, ni la última. Ana María se ha convertido en un imán de engaños de muerte de celebridades, en gran parte porque desaparece entre apariciones públicas. Pero este rumor golpeó distinto. Para alguien que sobrevivió al cáncer, un accidente trágico sonaba casi creíble. Durante 1 o 2 días, los fans la lloraron, hasta que ella publicó una selfie en la playa días después. Un fan le envió una urna, con cenizas dentro. De todas las interacciones inquietantes que Ana María Polo ha tenido con fans, una sobresale. Una urna sellada que contenía lo que el remitente afirmaba eran las cenizas cremadas de su madre. La nota decía, ella veía su programa todos los días hasta su último aliento. Quería que usted tuviera una parte de ella. Seguridad marcó el paquete de inmediato y fue analizado. Pero las cenizas resultaron inconclusas. Polo nunca confirmó si abrió la urna personalmente, pero le dijo a un amigo que fue el regalo más perturbador que he recibido. Fue un recordatorio escalofriante de su alcance y de la obsesión que despierta su figura en la sala de juicios. Para algunos fans no es solo una presentadora, es una sacerdotisa, una terapeuta, y para una familia, aparentemente, un lugar de descanso final. Su berrinche más viral probablemente fue actuado. Un clip de Polo gritándole a una adolescente por negarse a hablar español se convirtió en uno de los videos más compartidos en la historia de Caso Cerrado. «Tú no eres americana», ladró Polo. «Eres colombiana. Habla español». La confrontación se volvió viral. Algunos la aplaudieron por defender la identidad latina. Otros la acusaron de discriminación lingüística. Pero aquí está el giro. La chica era actriz. Según llamados de casting filtrados, el caso estaba dramatizado, incluido el estallido de Polo. Si eso es cierto, entonces su momento de mayor furia no fue real, solo una actuación envuelta en rabia, servida a millones. Su libro reveló cartas de fans inquietantes. En 2010, Ana María Polo publicó Querida Doctora Polo, las cartas secretas de Caso Cerrado, una recopilación de cartas reales de fans. Algunas eran desgarradoras, sobrevivientes de abuso, inmigrantes pidiendo consejo, adolescentes en crisis de identidad. Pero otras eran francamente perturbadoras, cartas de amor obsesivas, amenazas de muerte, mensajes escritos con tinta rojo sangre. Una incluía un mechón de cabello y la advertencia: «Si no respondes, te encontraré». Polo nunca reveló cuáles la asustaron más, pero sí admitió que comenzó a viajar con seguridad, incluso en firmas de autógrafos. La fama, aprendió, no siempre es un regalo. A veces es una trampa. Admitió que se casó sin amor. A los 19 años, Ana María Polo hizo una confesión impactante. Su primer matrimonio no fue por pasión ni romance, sino por desesperación. No lo amaba, admitió en una entrevista. Solo quería irme de mi casa. Se casó con un hombre 10 años mayor, quedó embarazada rápidamente y luego sufrió un aborto a los 4 meses. Ese trauma destruyó el poco vínculo que existía. Nos fuimos separando. No había nada que nos uniera, dijo. Ese naufragio emocional temprano ayudó a moldear la voz fuerte y escéptica que luego dominaría Caso Cerrado. Su pasado la hizo dura, pero también dejó a los fans preguntándose cuánto de su coraza es protección y cuánto es cicatriz. Su estilo de vida secreto incluye islas privadas y autos de lujo. Ana María Polo puede gritar justicia en televisión, pero su vida real se acerca más a la de una multimillonaria.
Vive en una isla artificial privada en Florida, posee una colección de vehículos de lujo y, según reportes, gana $6 millones al año. A pesar de sus orígenes humildes como exiliada cubana, Polo ha abrazado una opulencia discreta. Rara vez la presume, pero fans atentos han detectado arte de alto nivel, piscinas personalizadas e incluso un estudio de grabación en casa al fondo de sus videos. Aún así, algunos críticos sostienen que una mujer que construyó su fama sobre problemas familiares no debería lucrar de forma tan ostentosa. Pero Polo nunca se ha disculpado por su éxito. «Trabajé duro para esto», respondió una vez con sequedad. Muy duro. Una vez prohibió abrazos y regalos, y los fans se volvieron contra ella. En 2025, antes de una importante gira por América Latina vinculada a su trabajo de activismo, Ana María Polo emitió una petición pública estricta. Nada de fotos, nada de abrazos, nada de regalos. Explicó que se debía a precauciones de salud, citando la necesidad de evitar la exposición al COVID-19 para poder cumplir con sus compromisos. Pero muchos fans no le creyeron. Antes nos abrazaba, hablaba con nosotros, escribió una seguidora de años en Facebook. ¿Ahora estamos por debajo de ella? Otros la acusaron de volverse distante, fría y demasiado celebridad para su propia gente. A pesar de la reacción negativa, Polo se mantuvo firme. No hago esto por arrogancia. Lo hago para proteger lo que amo, mi trabajo. Aún así, algo había cambiado. La mujer que antes se enorgullecía de la cercanía, ahora necesitaba distancia. Y sus fans lo sintieron. Hablar inglés en su programa es una forma de traición. Detrás del ahora infame clip de Ana María Polo reprendiendo a una invitada por hablar inglés, hay una creencia más profunda y mucho más radical. Que el español no es solo un idioma, sino una obligación. Aquí se habla español, espetó. Esto es lo que tú eres. Polo luego redobló la apuesta en entrevistas, afirmando que el español era un arma de defensa cultural contra la asimilación y la invisibilidad en los medios estadounidenses. Mientras muchos espectadores latinos aplaudieron su orgullo, otros sintieron que era un rechazo a la identidad multicultural. Nació en Cuba, se educó en inglés, es rica y vive en una isla en Florida, señaló un crítico. Pero quiere que adolescentes inmigrantes actúen como si acabaran de cruzar la frontera. No fue solo una disputa lingüística, fue una prueba cultural, y dejó al descubierto el nacionalismo intenso que hierve bajo sus actuaciones en el estrado. Casi fue vetada de la TV en Argentina. Cuando Caso Cerrado se emitió por primera vez en Argentina, no despertó solo curiosidad, sino polémica. Los espectadores quedaron impactados por la crudeza, a veces grotesca, de los casos. Políticos y críticos de medios exigieron censura. En un episodio infame, un litigante admitió haber mutilado los genitales de su pareja. En otro, una pareja afirmó ser hermanos, y aún así quería casarse. El caos fue noticia. No necesitamos este tipo de basura en la televisión nacional, dijo un columnista de Buenos Aires. Pero la audiencia respondió. El rating se disparó, y Polo, que estuvo a punto de ser retirada del aire, se convirtió en una figura de culto en Argentina, temida, odiada y extrañamente respetada. Presuntamente, fue investigada por explotar a víctimas reales. En el apogeo del éxito de Caso Cerrado, surgieron rumores de que sobrevivientes reales de abuso eran empujadas a revivir su trauma frente a cámaras sin el apoyo adecuado de salud mental. Aunque no se presentaron cargos formales, varios miembros del equipo detrás de cámaras alegaron que algunos casos incluían personas reviviendo abusos reales, apenas disfrazados de dramatización. Un ex asistente dijo a un medio en español, no siempre eran actores, y algunos se iban llorando. Polo siempre sostuvo que el programa protegía a los participantes. Seguimos todos los protocolos legales, afirmó. Nada sale al aire sin consentimiento.
Aún así, la línea entre terapia y entretenimiento se volvió borrosa, y el costo de cruzarla pudo dejar cicatrices duraderas. Cree que el tribunal la salvó del suicidio. En un raro momento de vulnerabilidad, en 2015, Ana María Polo confesó que, tras su diagnóstico de cáncer y su divorcio, cayó en una depresión tan profunda que consideró acabar con su vida. Sentía que ya no tenía propósito, dijo en un panel de Univisión. Sin familia, sin salud, sin alegría. Lo que la salvó, aseguró, fue el trabajo. El tribunal, real o televisado, se convirtió en una estructura a la que podía aferrarse. El mazo no era solo un accesorio, era un salvavidas. Construí un personaje que podía sobrevivir cuando yo no podía, admitió. Fue una revelación inquietante. La mujer mordaz y dominante que el público admiraba era, en realidad, una actuación cosida con dolor. Mantiene en misterio la identidad de su hijo. Aunque Ana María Polo ha mencionado a su hijo Peter en entrevistas, nunca ha revelado su nombre completo, su rostro, ni siquiera ha confirmado si es biológico o adoptado. Lo que se sabe es mínimo. Nació después de su segundo matrimonio, y Polo protege ferozmente su privacidad. Algunos especulan que pudo haber nacido por medios no convencionales. Otros susurran que Peter quizá no existe, y que es una referencia simbólica al hijo que perdió en su primer embarazo. La negativa de Polo a aclararlo solo ha profundizado el misterio. «Es mi tesoro», dijo una vez. «Lo que decido proteger es solo mío». Sea real o mítico, Peter representa la parte más sagrada y oculta de la vida de Ana María Polo, y quizá la única intacta por su personaje de tribunal. Y esa es la historia, o al menos, la parte que Ana María Polo nos permite ver. De deepfakes a explosiones en el estrado, relaciones secretas y demandas inesperadas, queda claro que hay mucho más en La Doctora de lo que aparece en televisión. Detrás de cada frase de caso cerrado hay una mujer que ha vivido desamor real, escándalos reales y más misterio del que sus fans jamás imaginaron. Ahora dinos, ¿qué dato te sorprendió más? ¿Crees que Ana María Polo algún día contará toda su historia? ¿O es el tipo de leyenda que guarda su mayor verdad fuera del expediente? Si esto te dejó pensando, dale like, compártelo con ese amigo que creció viendo Caso Cerrado y quédate, porque siempre hay más por descubrir.